Hoy vamos a hablar de un caso más ocurrido en un aeropuerto y probablemente una de las historias más polémicas de los últimos años porque todo fue muy extraño. Este es el caso de la supuesta broma de cámara oculta en Kuala Lumpur. Este caso parece sacado de una película, ocurrido el 13 de febrero del año 2017 en el aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia, pero vamos a este video que fue lo que hizo que este caso se convirtiera en un caso viral. En este aeropuerto estaba un hombre llamado Kim Jong-nam, de origen coreano, que como se puede ver en las tomas, estaba en el lugar haciendo check-in para tomar un vuelo. En un momento, dos mujeres se acercaron, le tiraron algo en la cara y se fueron corriendo. Jong-nam, la víctima, empezó a marearse, a sentirse mal, entonces se acercó a un personal del aeropuerto quien lo acompañó hasta la oficina médica que tenían ahí. Al llegar al consultorio, Jong-nam se desplomó y fue derivado a un hospital. Lastimosamente, en la ambulancia, Jong-nam fue declarado muerto. Estas dos mujeres fueron identificadas como Siti Aisha de Indonesia y Doan Thi Huon de Vietnam. Cuando fueron capturadas, ellas aseguraron que habían sido contratadas para un show de cámaras ocultas, que supuestamente ellas tenían que acercarse a personas que la producción señalaba y tirarles algo en la cara. Una broma de mal gusto, pero que iba a ser para un programa de televisión. Según Siti Aisha, ella estaba en una cafetería del aeropuerto. Alguien de la producción le señaló al hombre que sería la víctima de la broma, que era Kim Jong-nam. Esta persona de la producción del show le puso un aceite en las manos y ella se fue corriendo para lanzarle el líquido en la cara a este hombre. Luego, poco después, le tocó a Doan Thi Huon, que en su caso le dieron un pañuelo con la indicación de pasárselo por la cara a la misma persona, que fue lo que se pudo observar en la cámara de seguridad de este aeropuerto. ¿Cómo podía ser que una broma de un programa de televisión, que como dijimos era una broma de mal gusto, terminara con la muerte de esta persona? Cuando esta noticia empezó a salir en todos los medios de comunicación, la historia dio un giro de 180 grados al saberse quién era la víctima. Kim Jong-nam no era una persona común y corriente. Como dato interesante, en Corea las personas llevan como primer nombre el nombre del padre o de la zona de donde viven, o sea, en este caso era Kim. ¿Y quién es el Kim más famoso del mundo? Obviamente es Kim Jong-un, el dictador actual de Corea del Norte, y Kim Jong-nam era hermano de Kim Jong-un. O sea, la víctima de esta broma de cámara oculta era el hermano del actual dictador de Corea del Norte. Ellos dos eran hijos de el anterior dictador, porque esto era en sucesión. Estaba el padre y después uno de los hijos se iba a convertir en el siguiente dictador. Y el papá, llamado Kim Jong-il, estuvo al mando del país desde 1994 hasta el año 2011. Ahora, la víctima tiene una historia detrás bastante compleja. Cuando él había nacido, su abuelo no aprobaba la relación de su padre con su madre, por lo cual él había sido criado en secreto por una tía y tampoco había ido a la escuela. Su padre había tenido relaciones con varias mujeres, reconociendo a 3 hijos en total, todos de madres diferentes. Cuando su abuelo murió, el padre, Kim Jong-il, se convirtió en el nuevo dictador de Corea del Norte y su primogénito, Kim Jong-nam, fue llevado a una escuela militar para luego ser nombrado en un alto rango en el Ministerio de Seguridad Pública de Corea del Norte. Esto además lo posicionó como una figura importante ante los ciudadanos de este país y gracias a esto, Jong-nam había sido considerado como el sucesor de la dinastía Kim, hasta que en el año 2001 él fue arrestado en un aeropuerto japonés por tener un pasaporte dominicano falso, haciéndose pasar por un hombre chino llamado Pang Xiong, que literalmente significa oso gordo. Por la vergüenza pública, después de este arresto, él dejó de ser el favorito de su padre y por eso Jong-un terminó siendo el sucesor, quien actualmente sigue siendo el líder de Corea del Norte. Todo esto les menciono para que entiendan el contexto de lo que había
había pasado con este caso. Es importante destacar que por culpa de este error de Jong-nam que él había cometido en el año 2001 con el tema del pasaporte falso, no solo evitó que se convirtiera en el líder de Corea del Norte, sino que también él fue exiliado y vivió hasta el día de su muerte con un nombre falso porque su familia lo amenazaba constantemente y él tenía justamente miedo de ser asesinado. Cuando se hizo la autopsia se comprobó que las sustancias que las dos mujeres le habían lanzado eran químicos diferentes. La primera mujer aparentemente le había lanzado ácido etilmetilfosfónico, mientras que la segunda le había frotado un pañuelo con etanotiol que contenía otras sustancias más. Lo que se comprobó fue que estas sustancias pueden generar irritación cuando se administran de manera independiente, pero al ser colocadas juntas se convierte en un arma química letal denominada compuesto BX. El BX lo que hace es que todos los músculos se contraigan, impidiendo la respiración y causando muerte por asfixia, y esta combinación básicamente fue lo que le mató a Kim Jong-nam. Obviamente este había sido un ataque planeado, pero las dos mujeres habían asegurado que no conocían a la víctima y que pensaron que realmente iban a aparecer en televisión si es que hacían esto. Además mencionaron que los hombres que se les acercaron para ser parte de esta broma parecían ser japoneses o coreanos y que les habían dado dinero a cambio de hacer esta broma. Hay una gran duda hasta la actualidad sobre si estas mujeres sabían o no lo que estaban haciendo. Porque, por ejemplo, una de estas chicas le colocó el químico de manera cuidadosa, como sabiendo que esta sustancia era peligrosa, y luego fue corriendo a lavarse las manos, lo que daba indicios de que quizás sabía más de lo que decía. Doan Ti-hwon, ella fue vista abandonando el aeropuerto en un auto, lo que también daba a entender que fue hasta el lugar solo para hacer eso. Entre otras declaraciones que dieron, aseguraron que habían hecho la broma a otras personas con aceite de bebé en días anteriores y que por eso supuestamente pensaron que todo era para ser parte de un programa de televisión de cámaras ocultas. La investigación de Malasia determinó que 4 ciudadanos norcoreanos identificados como Ri Ji-hyun, Hong Song-hak, Oh Jong-hil y Ri Jae-nam fueron los autores intelectuales de este asesinato. Todos hasta la actualidad se encuentran prófugos de la justicia. Se comprobó que luego de presenciar y asegurarse que el asesinato se hubiera llevado a cabo, se subieron a un avión rumbo a Corea del Norte. No se sabe de ninguna investigación que se hubiera realizado en torno a estos hombres en ese país, en Corea del Norte. El gobierno había intentado evitar que se realizara la autopsia a esta víctima e incluso negó que este hombre sea realmente Kim Jong-nam, que en su momento fue una persona importante en ese país. Las dos mujeres, que hasta la fecha no se sabe si fueron parte o fueron víctimas también, fueron encontradas culpables y pasaron 2 años en prisión hasta que fueron liberadas a pedido de los gobiernos de sus países, que son Indonesia y Vietnam. Muchos creen que este fue un asesinato a pedido de Kim Jong-un, el actual dictador, que él quería deshacerse de su hermano, así como vimos que Jong-nam había estado con un perfil bajo porque tenía miedo de las amenazas que la familia le hacía. Podría haber sido esto, pero también hay algunos que hablan de que Corea del Norte tenía la intención de demostrar que ellos tenían en su poder la sustancia BX, como para que el mundo se enterara de esta arma química. Algunos especialistas llegaron a mencionar que la reacción que este hombre tuvo y las mujeres que fueron acusadas con este crimen no era consistente con la potencia de esta sustancia BX. Y esto porque las dos mujeres sobrevivieron al ataque, inclusive cuando una de ellas tuvo el líquido en la mano, y tampoco ningún personal médico sufrió consecuencias graves cuando tocaron a Jong-nam. Esto podría significar que se trataría de otro veneno, no se sabe, o que el BX sufrió una disminución de su potencia porque el suministro de esta droga en Corea del Norte tiene muchos años de antigüedad. Hay muchas especulaciones sobre este caso. Se cree que antes del ataque del aeropuerto, Jong-nam estaba trabajando con la CIA y reportando acontecimientos del régimen de su hermano.
Antes de este hecho, un tío de Jong-nam había sido asesinado también, entonces mucha gente que conocía a Jong-nam dijo que luego del asesinato de su tío, él empezó a tener una vida aún más tranquila, de un perfil bajo, justamente por el miedo de ser la próxima víctima. Sus amigos también aseguraron que él casi no salía de la casa y que muy rara vez dejaba entrar a personas a su residencia. Aparte de eso, Jong-nam no fue el único miembro de su familia que había sido exiliado o que había escapado de Corea del Norte. Hay muchos que salieron del país y que fueron blancos de ataques o amenazas. Aunque es un caso que no tiene justicia, al parecer no hay nuevas investigaciones y posiblemente los hombres que planearon el asesinato están siendo protegidos en Corea del Norte. Lo más extraño de todo es que un tiempo después, periodistas informaron que el cuerpo de Kim Jong-nam había sido llevado a Corea del Norte por uno de los hombres que había sido visto en el aeropuerto. Por alguna razón no lo habían arrestado y fue la última vez que alguien vio a uno de los sospechosos luego del crimen. Espero sus comentarios aquí abajo, realmente es una historia muy interesante. Quiero leer qué opinan sobre toda esta historia y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.